En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión del Noticiero Televen. Ya arribamos al día jueves de esta semana. Hola, Así es, ¿cómo estás, Ricardo? Feliz día también para ustedes. Gracias por recibirnos como cada mañana. Así es, ya estamos completamente listos para iniciar este recorrido por el panorama informativo nacional e internacional. Bueno, les recordamos como siempre nuestras redes sociales, las formas como pueden estar en comunicación con nosotros, las tienen allí también en nuestra pantalla móvil Televen Stream, para que pueda sintonizarnos desde donde usted quiera, cuando usted quiera. Es una plataforma o es un servicio totalmente gratis, lo puede descargar desde sus aplicaciones y allí pues está en contacto con nosotros en el momento que usted desee. También tenemos nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, y por supuesto nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bueno, ¿estamos listos entonces para comenzar? Bueno, vamos a revisar en primer lugar el diario La Voz. En este caso tenemos la siguiente información, tiene que ver con el tema judicial. El Tribunal Supremo de Justicia debe exigir auditoría al CNE. Esto corresponde a declaraciones ofrecidas por el secretario nacional del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, quien acotó que el Consejo Nacional Electoral es el responsable directo de develar la situación política actual, puesto que es el único órgano facultado para hacer valer la voluntad del pueblo. Tenemos también información de sucesos. Subió lamentablemente a 12 la cifra de muertos por explosión de bombona de gas en el barrio Unión. Es otra de las notas destacadas en este jueves. La tragedia en el municipio Sucre consterna a los vecinos. Otras informaciones: expertos de la Organización de las Naciones Unidas violaron acuerdos con nuestro país. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado la noche del pasado martes en el que rechazó la publicación del informe preliminar del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre las elecciones, asegurando pues que hay una serie de mentiras expresadas allí. Mientras tanto, la ONU reafirmó que no son confiables los datos del CNE. Dirigentes de la oposición se refirieron este miércoles también a este polémico informe de las Naciones Unidas. Solicitan celeridad para reparar tuberías en el municipio Plaza, es otra de las notas destacadas, y también se menciona que Enrique Márquez sigue solicitando el conteo manual. Bueno, vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Universal. De este lado tenemos la página principal y allá uno de los titulares destacados de este diario. Vamos justamente a centrarnos en ese titular destacado. Dice: AMLO asegura que ha ayudado a que no se desborde la violencia. Hablan del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él aseguró que la posición que ha mantenido sobre el tema de Venezuela después de las elecciones del 28 de julio ha ayudado a que no se desborde la violencia en el país. Defendió su postura alineada con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y con el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quienes también han mantenido una postura mediadora. Mis opositores pueden argumentar que estoy minimizando la violencia, pero no es así. Simplemente creo que con tantos intereses en juego, la situación podría ser mucho más grave. Estas son declaraciones textuales del presidente mexicano. Aclaró que la situación en Venezuela es un asunto que corresponde únicamente a los venezolanos, por lo que no toma partido hacia ningún sector y espera que el Tribunal Supremo de Justicia muestre las actas que confirman quién resultó electo. El titular principal dice: CNE rechaza informe de panel de expertos electorales de la ONU. El Consejo Nacional Electoral este miércoles rechazó este informe preliminar publicado por el panel de expertos de la ONU sobre las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio. La publicación de un supuesto
supuesto informe no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados, señala a través de un comunicado emitido el órgano rector. Vamos a revisar otros temas que están presentes en esta portada. Dice lo siguiente: Venezuela y China fortalecen lazos económicos y comerciales. La gráfica principal: emergencia en Puerto Rico por Ernesto. El presidente estadounidense Joe Biden aprobó declarar emergencia en Puerto Rico y ordenó asistencia federal para responder al impacto del fenómeno natural Ernesto sobre la isla. Autorizó a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre que tengan el propósito de aliviar las dificultades y sufrimientos causados por la emergencia en la población local. También en esta portada hay temas internacionales. Justicia argentina decide imputar al expresidente Alberto Fernández. Agresión y amenazas coactivas en una causa por violencia de género se inició por parte de su expareja Fabiola Llanes. Y en materia deportiva, dice, Venezuela ya conoce los árbitros. La selección ya conoció a los árbitros correspondientes para la jornada 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 de la FIFA. Se trata del colombiano Wilmar Roldán y del brasileño Rafael Claus, quienes impartirán justicia el 5 de septiembre en el Alto contra Bolivia y en el 10 de septiembre contra Uruguay en el Estadio Monumental de Maturín. Bueno, avanzamos con la revisión del portal web del Nacional. Aquí tenemos, pues, entre las notas destacadas la siguiente: la Corte Interamericana pide al gobierno de Nicaragua cesar la represión generalizada y la persecución religiosa. Esta es una de las notas destacadas para el día de hoy. En un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostró preocupación por la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en las que permanecen quienes están en prisión. El organismo cita como ejemplo la detención en agosto de 2 colaboradoras de la Iglesia Católica y de 12 sacerdotes, de los cuales 7 fueron expulsados al Vaticano tras días de arresto en Managua. Desde octubre de 2023, las autoridades desterraron o impidieron la entrada a Nicaragua de más de 200 personas relacionadas con la Iglesia. El gobierno de Daniel Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, que califica de intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. También tenemos en otra nota el día de hoy, igualmente de información internacional, que cayó una banda que enviaba a Sudamérica éxtasis elaborado en Madrid. Según la Guardia Civil Española, pues queda desarticulada esta organización criminal acusada de elaborar este químico para enviarlo a países suramericanos tras una operación con 14 detenidos. Según informó este miércoles el organismo, uno de los detenidos es el considerado cabecilla de la banda, un químico acusado de la fabricación y distribución del estupefaciente. Otras 16 personas han sido investigadas durante esta intervención que comenzó en junio de 2023, cuando agentes de fronteras en el aeropuerto de Madrid detectaron un envío sospechoso a Medellín, Colombia, detalló el comunicado. Bueno, ahora vamos a revisar, amigos, información que está en el diario Últimas Noticias. Más de 100 instituciones han sufrido ciberataques. Es uno de los títulos que destaca de esta portada. Revisamos lo que señala el sumario de la misma. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, detalló que los ataques se han incrementado desde el pasado 28 de julio. El antetítulo de la nota nos dice terrorismo digital. Otros temas presentes en la portada nos hablan de lo siguiente: 90% de comanditos presos dan positivos a Captagón. Maduro informó que durante un allanamiento en Petare se halló en la casa de un comandito cajas de Captagón. En esta portada también
también hay actividad presidencial, dice Centro de Salud repotenciados. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó ayer varias obras de salud que fueron rehabilitadas. En Caracas fue reacondicionado el CDI Ludovico Silva, que está ubicado en el cementerio, y el servicio de la sala de parto del Hospital Domingo Luciani en Petare, mientras que en Lara fue reinaugurado el servicio de hospitalización del Hospital Rotario de Barquisimeto, y en Falcón se puso en marcha la sede de la Misión Sonrisa en la ciudad de Coro. Titular principal, CNE, informe de ONU busca avalar estafa de la derecha. El ente comicial dijo que el texto está plagado de mentiras y contradicciones. En Caracas señalan que atienden a afectados por lluvias en la zona de La Pastora, y atención con esto, es una información internacional en materia de salud, y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara a la viruela del mono emergencia de salud. Bueno, y seguimos con la portada del Correo del Orinoco. Aquí lo más destacado pues tiene que ver con declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Aquí se menciona entonces lo siguiente: la paz en Venezuela está garantizada, como uno de los titulares destacados de esta primera página. Pues veamos el contenido de esta información. Una nueva jornada de entrega de obras recuperadas por las bricomiles en función de un nuevo concepto de atención médico-asistencial cumplió el mandatario nacional en continuación de lo contemplado en el plan de las 7 transformaciones. Esto tiene que ver también con la gráfica principal, donde se observa allí al presidente Maduro en la reinauguración del CDI Ludovico Silva, ubicado en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. En la parte superior tenemos la siguiente información. El CNE desmontó cada mentira del informe del panel de expertos electorales. Ello no estaba dentro de los términos acordados para el acompañamiento amplio y permanente durante su permanencia en el país por la invitación de la instancia electoral, indicó en el detallado documento del Poder Electoral, así como mencionan que el informe lo catalogan como un panfleto plagado de falsedades y que es contrario a los principios de las Naciones Unidas. También se señala que regulación de redes sociales protegerá al pueblo de mensajes de odio, según el diputado Gustavo Villapol. Por otra parte, Freddy Ñáñez menciona que empresas de Big Data alteran la conducta humana, y también comienza plan para unificar cobro a tasa oficial del Banco Central. La SUNDE inspecciona en este sentido a los comercios. Vamos a cerrar con información deportiva. Venezuela tendrá 25 atletas en Juegos Paralímpicos París 2024. Y nos toca seguir con más información deportiva, Cruzmi, porque vamos a reseñar la portada del diario Líder. Campaña récord. ¿De qué va esto? Bueno, se lo vamos a comentar de inmediato. Se trata de Anthony Santander. Es el nuevo rey de los jonroneros ambidiestros criollos y de los Orioles, con 36 tablazos en lo que va de temporada. Revisamos ahora el fútbol. Mbappé debutó con golazo. La nueva era del Madrid se inició a lo grande. El francés comandó el triunfo ante Atalanta y alzó la Supercopa. Y en materia de baloncesto, pues tenemos que los cocodrilos abren en su pantano, reciben hoy a Trotamundos en la primera fecha del round robin de la Superliga de básquet. Bueno, y vamos a cerrar con información de la casa, la destacada en el portal web de Televen, en este caso pues de arte y espectáculos. Confirmaron tercera entrega de Mamma Mía. La actriz estadounidense Christine Baranski confirmó que habrá una tercera película de la franquicia Mamma Mía. La estrella de 72 años reveló que se reunió con la productora Judy Kramer, quien le presentó una idea para una tercera película que también estará protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan y Colin Firth. Estuve en Londres con Judy Kramer en nuestro bar favorito. Ella está planeando Mamma Mía 3. Me dio la trama narrativa de cómo sucederá. Esto no lo puedo decir, reveló. Así que a los fans de Mamma Mía, prepárense para la tercera parte.
Bueno, y a los fans de la música de ABBA, porque muchas de las películas pues tiene música de ese grupo, ¿no? Sí, señor. La primera fue muy buena, la segunda ahí más o menos. Vamos a ver qué tal la tercera. Mi favorita es la primera, de Sí, verdad que sí. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Bueno, en la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional, así que por favor no se aparte de aquí. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, reveló cambios masivos en las moléculas y microorganismos a los 40 y 60 años. Las pruebas realizadas a 108 personas a lo largo de varios años, en los que se analizaron muestras de sangres y otras muestras biológicas, arrojó cambios en el 81% de los casos, registrando modificaciones en más de 135.000 moléculas y microbios diferentes. Según el estudio, el cuerpo humano requiere de miles de tipos distintos de moléculas para funcionar, así como de ayuda simbiótica de una gran cantidad de bacterias, hongos y virus en el interior del cuerpo y de la piel. Sin embargo, estas no son estáticas. Su composición se va modificando con el pasar de los años. La evaluación se llevó a cabo luego de que los investigadores notaran que el riesgo de padecer enfermedades no aumenta de manera constante y lineal, sino que lo hace bruscamente en ciertos periodos de tiempo. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del periodiquito del estado Aragua, uno de sus titulares que además lo acompañan con una gráfica, y en este caso es la gráfica principal, dice lo siguiente: lluvias complican situación de aguas residuales en Paraparal. Recuerden que está de paso la tormenta Ernesto. Hablando del tema del clima, pues también señala el diario El Periodiquito lo siguiente: onda tropical número 30 llega mañana al país con polvo del Sahara. El meteorólogo Luis Vargas advirtió que detrás del huracán Ernesto hay otras formaciones que podrían afectar a Venezuela. Autoridades tomarán medidas. También en esta portada pues está este tema que es el electoral, y en este caso ellos lo resumen de la siguiente forma: CNE y ONU en controversia por resultados electorales. Elvis Amoroso, presidente del máximo órgano electoral, dijo que el informe no estaba dentro de sus funciones. El informe preliminar de los veedores se resalta que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas careció de medidas básicas de transparencia. También en esta portada leemos lo siguiente: esto en materia internacional. Claudia Sheinbaum es oficialmente presidenta de México, ganó con 35,9 millones de votos. Hay información en materia de arte y espectáculos porque Juanes se estrenará en la gran pantalla en una historia sobre contrabando. Y en deportes, pues el Real Madrid alzó su sexta Supercopa de Europa. Bueno, tenemos a continuación el nuevo día de Falcón. Aquí, pues, en la gráfica principal la ocupa el siguiente tema: golpe al narcotráfico. Y esto tiene que ver con las labores emprendidas por los organismos de seguridad en las costas del Cabo de San Román este miércoles, que contabilizaron la recolección de 1.223 panelas de drogas, de las cuales 1.200 panelas son de presunta marihuana y 23 de cocaína. Otros temas que ocupan esta primera página son los siguientes: CNE rechaza el informe de expertos de la ONU. También sobre el tema electoral, pues se menciona que Brasil propuso al gobierno de Venezuela realizar una especie de segunda vuelta de las elecciones presidenciales para tratar de solucionar la crisis desatada en el país. Por otra parte, pues tenemos la siguiente información: emergencia internacional. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el actual brote de viruela del mono originado en República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Y vamos a cerrar la revisión de Nuevo Día con información de espectáculos.
celebra 84 años. La cantante y vedette venezolana Lila Morillo, también conocido como la Maracucha de América, celebró este 14 de agosto 84 años. No, se mantiene Con muy la bien, canción ¿no? preferida de Ricardo el Cocotero. El cocotero. Y también está el moñongo, la jaula de oro, etcétera, 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 ¿no? Cualquier cantidad, claro Cualquier que cantidad, sí señor. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada de La Noticia de Barinas. Este periódico tiene como una de sus informaciones principales, y la destaca en la portada, además con la gráfica principal, noticias que tienen que ver con economía doméstica, útiles escolares por las nubes. Es el titular que acompaña a la gráfica. Vamos a revisar el sumario. Con el retorno a clases en el mes de septiembre, ya los representantes deben preparar sus bolsillos para adquirir los uniformes de sus hijos, donde ya se ofertan pantalones a $10, monos en $8 y $14, según la calidad. Seguimos con información de carácter regional. En las inmediaciones de Budare, algunos conductores no respetan semáforos de la 23 de enero. Vecinos exhortaron a Hidroandes para que arreglen pavimento que dañaron, realizaron trabajos de mantenimiento. Se señala en materia de sucesos que lleva 14 días detenidos en el 6CPC sin causa justa un joven sociólogo. El titular principal reseña las declaraciones que diera el día de ayer el excandidato presidencial Enrique Márquez. Él solicitará a la Fiscalía abrir una investigación contra rectores del CNE. Además solicita declarar nulo recurso del presidente Maduro ante el TSJ. También está la posición que asume el Consejo Nacional Electoral ante el informe del panel de veedores de la ONU. Señala, el ente comicial está plagado de mentiras y contradicciones. Bueno, y tenemos a continuación el diario de los Andes, precisamente de esta región del país. Una de las notas destacadas para ellos el día de hoy, pues tiene que ver con la situación de inseguridad, pues Mérida alerta por atracos a locales comerciales. Vecinos del sector Hollada de Milla, en la ciudad de Mérida, se encuentran en alerta tras conocerse de 2 atracos en igual número de locales comerciales en pocos días. Según los vecinos, durante el fin de semana se registró un atraco en una farmacia y este martes 13 de agosto una similar situación en una carnicería ubicada en la avenida Universidad del Sector, donde el sujeto, además de llevarse las carteras de quienes se encontraban en el local, logró llevarse los documentos de un camión que se encontraba estacionado cerca del lugar, siendo registrado por las cámaras de seguridad del comercio. El llamado es a los órganos de seguridad a realizar patrullajes preventivos a fin de salvaguardar a los habitantes del sector. Bueno, amigos, son las 6:28 de la mañana y toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Claro que sí. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Google Wallet ahora permitirá escanear y digitalizar todo tipo de tarjetas de identificación y tickets para poder gestionarlos desde la aplicación. Para eso, el usuario deberá disponer de la cámara de su dispositivo. Impulsado por la inteligencia artificial, esta herramienta detectará el contenido sensible y lo marcará como privado, evitando que se sincronice con otros dispositivos. El usuario también puede elegir manualmente si desea que una información sea oculta o no. Esta opción solo está disponible en Estados Unidos, donde comenzó a funcionar a principios de agosto y se desconoce cuándo llegará a otros lugares. Bien, estamos listos para revisar los titulares de los diarios de circulación internacional y vamos a comenzar con Argentina, al sur de nuestro continente. Aquí pues sigue siendo noticia el caso que tiene que ver con el expresidente Alberto Fernández. El titular dice así: Alberto Fernández imputado, lesiones graves y amenazas. Es pues el primer pronunciamiento del fiscal que dio lugar, por supuesto, tras la denuncia de Fabiola Llanes,
quien abrió una investigación con una durísima acusación contra el expresidente. Ya se ordenaron medidas de prueba con el alma lastimada y tras acusar una operación en su contra, el expresidente renunció a su partido. Bueno, vamos a revisar qué tiene la portada del diario El Mundo, que es un periódico que circula en Bolivia. Con gráfica y además un gran titular señalan actividad parlamentaria. Ellos dicen que el Senado sanciona ley que suspende la realización de elecciones primarias en ese país. Pese esto a la disconformidad del ala evista, el sumario señala pues que fue aprobada con la mayoría de los votos el proyecto de ley 482, que el debate de esta aprobación se concentró entre evistas, arcistas y también la oposición. En el cintillo superior, el Real Madrid gana la Supercopa. Bueno, y vamos a revisar también pues qué información nos trae el portal web de La Voz de América. En este caso, pues tenemos la siguiente información lamentable sobre la cifra de feminicidios en Colombia que sigue creciendo. Cada 2 días una mujer es asesinada, indica el titular de manera tajante. El asesinato de 3 mujeres presuntamente a manos de sus parejas sentimentales en las últimas semanas en Bogotá ha vuelto a poner el foco en la violencia contra las mujeres en el país sudamericano. Colombia es el tercer país de Latinoamérica después de Brasil y Guatemala con más casos de feminicidios registrados en la región, de acuerdo con las cifras reveladas por el mapa latinoamericano de feminicidios. En este caso, para Colombia se reportan 417 feminicidios en los primeros 6 meses del año, cifra que equivale a un asesinato de una mujer cada 2 días. Bueno, y a lo largo de la revisión que hemos venido haciendo de los titulares de la prensa, los que están referidos al tema de deportes no dejan por fuera esta noticia que justamente es la portada principal, además con prácticamente toda la primera página del periódico AS, que es un periódico deportivo español, y dice supercampeón con Mbappé. Vinicius y Bellingham despiertan al Madrid que conquista su 6ª Supercopa Europea y el francés, en este caso hablan de Mbappé, se estrena con gol. Esperaba este momento desde hace mucho. 14º título para Ancelotti y el 27º título para el capitán Modric. Bueno, y llega el momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona precisamente el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Sucre, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas Portuguesa, Los Andes y en Delta Amacuro. Para este viernes se prevé la llegada de la onda tropical número 16 a la Guayana Esequiba. Vamos a revisar en detalle pues algunas regiones de nuestro país, como por ejemplo Maracay. Tendremos cielos parcialmente nublados, una temperatura que oscilará entre los 21 y 29 grados. En el caso de Coro tendremos cielos soleados para el día de hoy. La temperatura mínima podría registrarse en 26 y la máxima en 29. Cerremos entonces en el oriente del país. Tendremos cielos nublados y precipitaciones en este jueves. Según el INAMET, la temperatura podría moverse en un rango entre los 22 y los 33 grados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y que para más información ustedes pueden ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, nos toca ahora revisar qué tendremos más adelante acá en la primera emisión del noticiero Televen. Hay información en materia de economía. La Asociación de Cañicultores de Venezuela aseguró que este año han producido el 55% de la demanda nacional, manteniendo un crecimiento interanual del 20%. Bueno, y con el pasar de los años, las personas deben ser más cuidadosas con su alimentación.
Mauricio Cruz nos tiene un trabajo especial sobre los aspectos que tienen que considerar los adultos mayores. Y este miércoles se conmemora en la Iglesia Católica la Asunción de la Virgen María. Mardoley Prin nos informará cómo se celebra esta solemnidad que recuerda la reencarnación de la Madre de Jesús. En otras informaciones, la policía de Ecuador denunció que camiones cisternas y ambulancias de los bomberos de la ciudad de Durán eran usados para transportar droga. En lo actual conoceremos qué dijo Brad Pitt sobre los rumores de su retiro de la actuación. Bueno, y ya se encuentra con nosotros en el estudio el señor Adrián Barros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, señorita Cruzmila y señorito Ricardo. Un gusto compartir con ustedes. Con ustedes también, señores televidentes, muy buenos días. Un placer acompañarlos a esta hora de la mañana. El 15 de agosto de 1805, el libertador Simón Bolívar realizó el juramento del Monte Sacro, una promesa con el objetivo de enfatizar su profundo compromiso con la causa independentista latinoamericana, que tuvo lugar durante su visita a la ciudad de Roma, en Italia. Con eso, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, las noticias con sus detalles, entre ellas, pues vamos a Chile. Más de 24 horas tiene una huelga en la mina de cobre a cielo abierta más grande del mundo. Ya venimos con esto y más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que durante trabajos de inteligencia e investigación en el estado Miranda, se encontró un fármaco que presuntamente fue usado para inducir acciones de violencia. Se allanó la casa en Petare con orden judicial de uno de los involucrados en Petare, que fue el que más mandó a quemar y fue el que pagó. Y se encontraron cajas de una pastilla llamada Captagon, producida por Estados Unidos para sus soldados mercenarios. Pero además este Captagon, que era el que le daban a estos delincuentes, con cafeína, o sea, un Captagon reforzado. Tú le metes una pastilla por el coco a uno de estos delincuentes y sale a quemar, a matar, y no tiene escrúpulos, no tiene límite, porque es un acelerador. El presidente Maduro indicó también que en el allanamiento se encontró dinero en divisas con que, señaló, pagaban para hacer actos vandálicos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral Ludovico Silva, ubicado en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Y el Consejo Nacional Electoral repudió el informe preliminar publicado por el panel de expertos de la ONU sobre la elección presidencial, catalogándolo de ilegal y de estar lleno de mentiras y contradicciones. A través de un comunicado, el CNE indicó que entre las funciones de esta misión no estaba contemplado emitir ningún pronunciamiento o juicio público sobre el proceso, por lo que habrían violado los parámetros acordados entre el Poder Electoral y el panel. El órgano venezolano afirmó que el informe tiene una intencionalidad política para deslegitimar la labor realizada durante la elección presidencial. El texto, además de desestimar el informe del panel de expertos de la ONU, subraya que desde el 28 de julio han sido víctima de un ciberataque terrorista que continúa y ante el cual aplicaron los protocolos de contingencia que permitieron tener una transmisión del 80% de las actas con un resultado irreversible a favor del presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, el ex candidato presidencial por Centrados en la Gente, Enrique Márquez, solicitará una investigación contra los rectores principales del CNE tras la no publicación detallada de los resultados de la elección presidencial. Es una solicitud expresa también para que la sala electoral ordene el conteo voto a voto de la voluntad popular recogida en las urnas electorales. Es que yo presento y me dice, no, es que el CNE tiene otra. Y yo digo, bueno, vamos entonces a la fuente originaria de la soberanía popular. Nosotros queremos ver las urnas electorales y queremos que se abra cada una de ellas para contar voto a voto y salir de este merengue en el que estamos metidos.
Márquez denunció que el Tribunal Supremo de Justicia no permite el acceso al expediente del recurso contencioso presentado por el presidente reelecto Nicolás Maduro. Señaló que también ha ejecutado otras acciones y entregado solicitudes ante la sala electoral sin respuesta. Los documentos que hemos consignado, que ya son 2 documentos que hemos introducido, no nos han dado el recibido. No, hay mucho trabajo, no hay forma de darle el recibido. Entonces no tengo constancia de lo que hemos introducido ni siquiera. Expresó además su rechazo a la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre reformar las leyes electorales del país. Y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el gobierno de ese país convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales para abordar la crisis política en Venezuela, entre otros temas. Las implicaciones de los avances que hemos tenido en poder asumir las presidencias pro tempore de todos los mecanismos de integración de América Latina, CELAC, la Comunidad Andina, igualmente la Alianza del Pacífico, el Consenso de Brasilia, en fin. Pero también vamos a tocar otros temas relacionados con la coyuntura en Venezuela y lo que implica para Colombia. Se van a tocar temas, aspiramos a tocar también los temas que están pendientes de cómo avanzamos en negociaciones que se tienen que dar con Nicaragua sobre la implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que creemos que es un tema muy importante también para revisar. El gobierno de Colombia ha llevado a cabo una mesa de diálogo junto a México y Brasil en relación a la situación venezolana tras la elección presidencial. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su postura sobre la situación política en Venezuela ha ayudado a que no se desborde la violencia. El mandatario mexicano asegura que el llamado a evitar los actos violentos, compartido también por sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, ha contribuido a que no se incrementen estos hechos violentos. Criticó también las posturas que tienen algunas organizaciones internacionales y gobiernos de derecha sobre la situación en Venezuela. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra mexicana de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, abordaron la situación política venezolana durante una conversación telefónica. Blinken considera que el Ejecutivo venezolano debe publicar un recuento de votos detallados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Además, destacó la necesidad de respetar los derechos humanos. El portavoz de la Casa Blanca también respaldó los esfuerzos de la administración mexicana para impulsar un diálogo inclusivo liderado por venezolanos que respete la voluntad de la población. En la Asamblea Nacional se llevó a cabo la consulta pública del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, advirtió que el futuro texto legal incluye penas de hasta 12 años de cárcel para quienes incurran en delitos de odio. El capítulo 4, que habla sobre las sanciones, se desarrollan. Hay penas que van a pagar con prisión, dependiendo de lo que establezca, por supuesto, quien le corresponde, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hablan de hasta 12 años, dependiendo del delito que tú cometas, que se demuestre con respecto a lo que establece esta ley. Pero también están las multas, las sanciones a quienes desde sus plataformas, medios de comunicación, plataformas digitales, promuevan los crímenes de odio, promuevan la violencia. El texto, que fue consultado con 40 organizaciones de la sociedad civil, otros poderes públicos, consejos legislativos municipales, policías y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también incluye la inhabilitación política para quienes estimulen el odio. El artículo 17 de esta ley propone la prohibición de acceso a cargos públicos. Si tú eres dirigente político, de la tolda política que sea, de izquierda, derecha, de centro, tú tienes que asumir tus responsabilidades si promoviste el odio, si convocaste a matar, a asesinar, a quemar, a tumbar estatuas. Y hay quienes ponen en sus redes sociales
pone, hay que cobrar. ¿Qué representa cobrar? Venganza. Infante señaló que el futuro texto legal respetaría los derechos humanos y la libertad de expresión. Dio a conocer que el hasta ahora proyecto cuenta con 4 capítulos y 30 artículos. También se creará una alta comisión para atender expresiones de odio que será designada por el presidente de la República mediante decreto. Desde el próximo viernes hasta el domingo continuará la consulta pública de este proyecto de ley, tanto con las comunas como otros sectores de la sociedad, para así avanzar hacia la segunda discusión. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Diputados del Consejo Legislativo del Estado Táchira investigarán los hechos ocurridos posteriores a la elección presidencial del 28 de julio. La oposición denuncia detenciones arbitrarias y, por su parte, los oficialistas denuncian amenazas de muerte. En sesión ordinaria del Consejo Legislativo Regional, el diputado de Acción Democrática Miguel Reyes solicitó una investigación a lo que denominó atropellos de los organismos de seguridad en la mayoría de las 59 detenciones realizadas desde el 29 de julio. Sin orden judicial y sin ningún tipo de orden que pueda prohibir el libre transitar por el pueblo tachirense, a muchos tachirenses no se puede estar deteniendo y llevando y revisándoles sus objetos personales. Por su parte, la diputada Neji Berlugo del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó que hasta los momentos las denuncias que han recibido son 1.700 amenazas telefónicas dirigidas a integrantes del partido de gobierno. O sea, muchas veces quizás nosotros banalizamos ese tipo de llamadas, pero lo que realmente nos preocupa es el odio que se inflige en cada uno de esos mensajes que recibe nuestra gente, cosa que lamentablemente nosotros en este momento no estamos dispuestos a tolerar. Finalizada la discusión parlamentaria, los diputados coincidieron en comenzar una investigación de ambas denuncias. Para que este cuerpo, que es la caja de resonancia del pueblo tachirense, tiene que abocarse a aperturar una averiguación y hacerle un llamado a los jefes de cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado para que cese esta persecución y este acoso. De que a partir de este momento se aperture un espacio para que todo aquel pueda venir al Parlamento a manifestar de qué manera fue violentado también su derecho político a pensar diferente. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. La Plataforma Unitaria Democrática exigió la liberación del dirigente político Williams Dávila, detenido el pasado 8 de agosto en el municipio Chacao de Caracas. A través de sus redes sociales, la coalición opositora pide que se respeten los derechos humanos. Esto luego de que el hijo del dirigente político informara que Dávila se encuentra presuntamente hospitalizado. Y este jueves finaliza el periodo para que las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal realicen la declaración jurada de patrimonio. La Contraloría General de la República instó al personal de alto nivel a cumplir con el requisito con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas. El órgano recordó que los funcionarios deben manifestar de manera expresa y por escrito su situación patrimonial ante el organismo estatal o municipal. Momento de una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso activan protocolo de atención en el estado Mérida ante paso de ondas tropicales. Se requiere con urgencia albúmina humana al 20%. El tratamiento consta de un frasco cada 12 horas por 5 días. Quien pueda colaborar, por favor, comunicarse al teléfono 0414 266-7171. Muchas gracias. Con el pasar de los años, las personas deben ser más cuidadosas con su alimentación, especialmente si es un adulto mayor. No exceder la ingesta de sodio, de azúcar y de grasa son solo algunos de los aspectos a considerar.
Una dieta balanceada es la clave para mantenerse saludable. De acuerdo con los especialistas, la proteína no puede ausentarse, ya que la misma debe representar entre el 10 y el 15% de la ingesta diaria. Por supuesto, variarán según el requerimiento y la capacidad económica de cada persona, aunque para un adulto mayor estas recomendaciones no cambian, debe saber muy bien de qué manera puede consumirla. Debería procurar consumir carnes rojas de 2 a 3 veces a la semana como máximo, ¿ok? Vamos a darle mayor protagonismo a las carnes blancas. Podemos tener proteínas de las legumbres, podemos tener proteínas de los huevos, de los lácteos. Las grasas no las debemos eliminar. Lo que sí debemos es mejorar el perfil de las grasas que estamos consumiendo, darle mayor protagonismo a las fuentes de grasas saludables. Si tengo la posibilidad, el aceite de oliva, pero si no, también puedo utilizar aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz. Son diversos los factores que a un adulto de edad avanzada le complica la absorción de los nutrientes. Sin embargo, todo tiene una solución ideal siempre que sea de la mano con un nutricionista. Diabetes e hipertensión. También hay aspectos relacionados con la edad, pérdida de piezas dentales que pueden afectar la masticación. También hay disminución a partir de los 60 años, tenemos disminución del sentido del olfato y del gusto. Entonces eso puede hacer que yo tenga menos apetito. Clave, reducir el consumo de sodio, ¿ok? Porque es un factor que está asociado a aumento de la presión arterial y desarrollo de hipertensión. Entonces, la sal en su medida justa, ¿dónde más está presente y que no nos damos cuenta? En los alimentos ultraprocesados. Vamos a moderar el consumo de azúcares, prefiriendo los alimentos en su presentación natural. En vez de tomarme el jugo, me como la fruta entera, ¿ok? Así también aprovecho la fibra, las vitaminas y los minerales. Con respecto a los suplementos, los especialistas nos indicaron que sí, por supuesto son ideales, pero siempre que su organismo lo amerite. Es por ello que reiteran el llamado a toda la ciudadanía a visitar a un nutricionista antes de adquirirlos para saber si se tienen que agregar o descartar de su dieta. También hacen un llamado a no creer en personas que no están capacitadas si se los recomiendan, porque precisamente a su criterio se puede generar un efecto adverso al esperado. Mauricio Cruz, Televen. El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela, José Ricardo Álvarez, aseguró que este año han producido el 55% de la demanda nacional, manteniendo un crecimiento interanual de 20%. A pesar de que solo funcionen 5 de las 16 plantas privadas que hay en el país, FESOCA estima cerrar la zafra 2024 con 4.150.000 toneladas de caña de azúcar molidas. Por lo que nosotros consideramos que es un gran logro, ha sido una buena zafra, en el sentido de que hemos podido sortear todos los obstáculos. Todos sabemos que producir con ciertas condiciones no es nada fácil, sobre todo por algunos insumos principales como por ejemplo el gasoil, tanto para la agroindustria como para los productores primarios y los que hacen el servicio de cosecha. Eso ha sido, pues, por supuesto, un tema durante toda la zafra, muy complicado, pero lo pudimos sortear. El contrabando sigue afectando al sector. Si bien se ha venido trabajando con los entes regulares para disminuir este porcentaje, aún en los comercios se visualizan algunos productos que, según Álvarez, no cumplen con los estándares y calidad que merece el comprador, además de que no pagan los impuestos y aranceles como los productores nacionales. Siempre causa ruido, porque como entran con todas estas prerrogativas, pues logran poner azúcares más baratos en los anaqueles y la gente se confunde, cree que eso es así, pero ahí es realmente lo que pasa, es una competencia desleal. Además de decir que la mayoría de estos azúcares que se dicen refinos no son azúcares refinos, son azúcares blancos de desecho de la mayoría de veces que no tienen algún mercado normal en los mercados internacionales, bueno, y alguien lo tiene que salir a comprar. Álvarez añadió que han exigido al gobierno nacional para que deje de importar azúcar durante la zafra, que arranca en diciembre y culmina en abril, ya que a su juicio tienen herramientas suficientes para cubrir el consumo nacional. A pesar de todas las adversidades como el contrabando, la competencia desleal y la falta de políticas crediticias, el sector azucarero mantiene las esperanzas de seguir creciendo al menos un 20% para la zafra 2025. Manuel da Silva, Televen.
Y el mercado municipal del Limoncito de San Carlos, Estado Cojedes, se ha vuelto uno de los sitios más concurridos por los habitantes de la localidad ante el alto costo de los productos de la cesta básica. Verduras, víveres y hortalizas, además de proteínas como el pescado y hasta ropa, son solo algunos de los productos que pueden adquirir a precios accesibles en este mercado que abre al público una vez a la semana. Demasiado espectacular, los precios son accesibles, tomate, cebolla, todo está a precio bueno, pues, sí. Por ahí está el tomate en 65, aquí está 25 bolívares, son 40 bolívares que es menos, que para algo sirve. Oye, muy bien, los precios son accesibles al bolsillo de ahorita el venezolano y todo bien. Aquí está muy económico acá. Voy y vengo porque no puedo con tanto, pero sí se puede comprar acá, es muy accesible. Las ventas en este mercado han crecido al punto de que productores de otros estados viajan hasta San Carlos para poder ofrecer sus productos. Vienen vendedores de Portuguesa, de Guanare y de Sanare. Y de aquí mismo, del alrededor de San Carlos, de Santa Rosa, de Valle Hondo, de Solano, de el Cacao. Se conoció que próximamente se estarán realizando trabajos de mantenimiento en la infraestructura, así como en el alumbrado del mercado. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Según el calendario de la Sudeban, el próximo lunes es lunes bancario debido a que hoy se celebra el Día de la Santísima Virgen María. No trabajarán las oficinas de atención al público, pero usted podrá acceder a servicios y transacciones de la banca a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. Cualquier consulta podrá hacerla usted por la página web de su banco. Y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos inició el Plan Nacional de Verificación del Cumplimiento de la Tasa Cambiaria del Banco Central de Venezuela. Según un comunicado del Ministerio de Comercio Nacional, los funcionarios de la CNDE se desplegaron en establecimientos de venta de alimentos y víveres para garantizar los derechos económicos y sociales de la población. Con esta jornada buscan además informar y exhortar a los comerciantes a ejecutar lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos, así como educarlos sobre las disposiciones del Banco Central de Venezuela y las consecuencias del incumplimiento de las mismas. En julio hubo 4.314 consultas técnicas sobre marcas, derecho de autor, patentes e indicaciones geográficas protegidas a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. El SAPI, ente adscrito al Ministerio de Comercio Nacional, indicó que del total de la cifra, 2.598 se realizaron de manera presencial, 1.408 vía telefónica, 211 por taquilla virtual y 96 por redes sociales. Los ataques cibernéticos registrados en las últimas semanas le podrían haber costado al gobierno nacional más de 100 millones de dólares, así lo afirmó la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez. Los datos aportados por Jiménez apuntan a que Venezuela ha recibido más de 336 horas de ataques informáticos desde el 28 de julio hasta el domingo 11 de agosto. La además ministra de Ciencia y Tecnología anunció que estos asaltos contra la infraestructura tecnológica del país podrían haber representado un gasto de $5.000 cada hora. Protección Civil del Estado Mérida ha activado un protocolo de atención debido al paso de ondas tropicales que pudieran incidir de forma directa en la región andina. Nuestro compañero Jade Delgado nos tiene el reporte. En este momento pues estamos pasando o estamos sufriendo los efectos o los coletazos de la tormenta tropical Ernesto, que está pasando por las Antillas Menores en este momento y que viene cargado con mucha humedad, lo que genera abundantes precipitaciones en gran parte del territorio merideño, como hemos visto estos últimos días. Pues se despliegan personal en las diferentes cuencas para hacer un seguimiento y monitoreo. Señaló que algunas vías que conectan con los pueblos del sur y la zona panamericana se cierran de forma preventiva cuando se registran fuertes precipitaciones. Lo que es la vía por los giros, debido a que hay que hacerle cada cierto tiempo cierto mantenimiento y en este caso
pues cuando se hace el lavado ahí para ir hacia el vía Canaguá, se utiliza el acceso que es a través de Santa Cruz de Mora por el sector del páramo de San Isidro, el cual esta vía está en buenas condiciones. De igual manera, se mantiene una constante vigilancia a nivel del local 008, lo que es conocido como los túneles, que cuando se regeneran o se registran precipitaciones de moderadas a intensas, se hace un cierre preventivo para evitar cualquier situación que se pudiese generar. Precisó que todas las carreteras que comunican con los estados Táchira, Trujillo, Zulia y Barinas están habilitadas. Las autoridades le recomendaron a quienes se tienen previsto visitar el estado Mérida durante esta temporada o a quienes se dirigen desde la entidad andina hacia otras regiones del país conducir con mucha precaución, ya que en algunas vías suelen registrarse deslizamientos cuando llueve fuerte. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Y en el estado portuguesa, los organismos de seguridad se encuentran desplegados por la llegada de la onda tropical número 30, que se espera genere precipitaciones en el país. Los funcionarios indicaron que estarán monitoreando las cuencas más altas de la entidad ante la posible crecida en los próximos días. Señalaron que las últimas lluvias dejaron 5 sectores afectados, destacando que tras varias inspecciones se están realizando los trabajos necesarios para sanear los cauces de ríos y canales. La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Ivette Lugo, considera que los profesionales del derecho tienen dificultades para ejercer su carrera, por lo que muchas veces deciden dedicarse a otras labores. Cuando un abogado, por ejemplo, pacta con un cliente una determinada cantidad de dinero, porque nosotros los abogados vivimos de nuestro trabajo. Claro. Cuando pactas y vas por el camino y tienes que ir dejando ese poquito de maíz en cada lado, cuando te das cuenta no te queda nada para subsistir. Entonces dices, prefiero quedarme en mi casa, prefiero hacer otra actividad y no dedicarme al ejercicio profesional. Entonces, bueno, muchos abogados se han dedicado a dar clases, se han dedicado al comercio, porque ven que como ven su integridad, tanto física, tanto su integridad intelectual, se ven afectados, prefieren dedicarse al comercio. Afirmó que muchos abogados han ido del país para dedicarse a actividades relativas a la profesión. Indicó también que desde el Colegio de Abogados han intentado implementar mesas de trabajo con el Servicio Autónomo de Registro de Notaría en busca de mejorar el sistema y no han tenido respuesta. Lo que buscamos nosotros como gremio, que funcione el sistema de justicia, que funcionen los registros y notarías, porque ¿de qué vive el abogado? De su ejercicio. Y si tenemos condiciones estables para nuestro ejercicio, entonces eso es una garantía. Entonces, ¿qué hace el Colegio de Abogados? Se dirige a estos organismos para colaborar, para hacer las denuncias. Se hacen las denuncias y jamás obtenemos ni siquiera una comunicación para decirnos no podemos recibirlo o lo vamos a recibir dentro de tantos meses. Seguimos insistiendo. Luego señaló que registrar un documento demora entre 3 y 6 meses, lo que anteriormente se hacía en 2 o 3 días. Estas declaraciones fueron emitidas en el programa Regiones del periodista Carlos Croes. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró emergencia internacional de salud pública por brote de viruela del mono. Volvemos con esto y más en minutos. Se solicita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Rafael Arias. Quienes puedan colaborar, por favor, acudir al Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula o comunicarse con el teléfono 0424-103-3524. Gracias de antemano. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Mpox, antes conocida como viruela del mono, como una emergencia internacional de salud pública. Veamos el siguiente trabajo de AFP. Hoy el Comité de Emergencia se ha reunido y me ha comunicado que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo.
La emergencia ya había sido declarada el martes por la Agencia Sanitaria de la Unión Africana, pero el jefe de la OMS es el único que puede decretar una emergencia internacional, su mayor nivel de alerta, con el asesoramiento de un comité de expertos. El organismo de la ONU ya había tomado una decisión similar en 2022 cuando se produjo un brote mundial de viruela símica causado por una cepa conocida como clado 2B, pero la epidemia actual, originada en República Democrática del Congo y limitada de momento a África, tiene sus propias características y el número de casos ha aumentado 160% en 2024 respecto al año pasado. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC. La detección y rápida propagación de un nuevo clado de Mpox en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían informado previamente de Mpox y del potencial de una mayor propagación con África y más allá, es muy preocupante. Además de otros brotes de otros clados de Mpox en otras partes de África, está claro que es esencial una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas. Essential to stop these outbreaks and save lives. Antes conocida como viruela del mono, el Mpox es una enfermedad viral que se propaga del animal al humano, pero se transmite también por contacto físico estrecho con una persona infectada. El virus más contagioso y peligroso es causado por el clado 1 y una variante aún más peligrosa, el clado 1B, que provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%. Y seguimos con Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno de este país a detener la represión generalizada y la persecución religiosa en el país. Mediante un comunicado, el organismo expresó su preocupación por lo que consideró son detenciones arbitrarias y las graves condiciones en las que permanecen quienes están en prisión. Recordó la aprehensión de 2 colaboradoras de la Iglesia Católica y de 12 sacerdotes, de los cuales 7 fueron expulsados al Vaticano tras varios días de arresto en Managua. Y en Argentina, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por presuntos delitos de lesiones graves doblemente agravado por el vínculo y contexto de género y amenazas en las causas por violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yáñez. El fiscal encargado del caso citará a la mamá y a una ex amiga de Yáñez, a la ex secretaria privada de Fernández y al médico presidencial. También solicitará las cámaras de seguridad de la casa de huéspedes entre 2021 y 2023 y el registro de ingresos del médico presidencial a la residencia. Y la policía de Ecuador denunció que camiones cisternas y ambulancias de los bomberos de la ciudad de Durán eran usados para transportar droga y anunció la detención de 23 personas. Indicó que las aprehensiones se dieron durante un operativo realizado en las oficinas de bomberos de la localidad y en las celdas de una cárcel de la ciudad de Guayaquil, desde donde presuntamente un preso reclutaba a funcionarios públicos para las mafias. Aseguró además que uno de los vehículos fue usado en un intento de asesinato en Durán. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que el Mercosur está listo para firmar un acuerdo comercial que se discute desde 1999 con la Unión Europea. El mandatario brasileño indicó que ahora solo se deberá esperar a la respuesta del bloque europeo. El Grupo de América del Sur, constituido también por Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ya había firmado en julio su posición de alcanzar un acuerdo balanceado y mutuamente beneficioso para las partes. Y las autoridades francesas se mantienen en la búsqueda de 2 tripulantes luego que 2 aviones Rafale de la Fuerza Aérea Francesa chocaran este miércoles. Las fuerzas aéreas indicaron que se trata del instructor y un alumno piloto de una de las aeronaves, mientras que el piloto del otro avión logró eyectarse y se salvó. Señalaron que todos los tripulantes involucrados son de nacionalidad francesa. Y el ejército israelí bombardeó el miércoles la Franja de Gaza a tan solo horas de una nueva ronda de negociaciones para una tregua que la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, reclama con fuerza para disuadir a Irán de lanzar un ataque contra Israel. Veamos el siguiente material de AFP.
La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que el gobernante aprobó la salida de una delegación hacia Doha, integrada entre otras personas por los jefes de los servicios de inteligencia. Israel enviará el equipo de negociaciones en la fecha acordada, es decir, mañana, 15 de agosto, para ultimar los detalles de la aplicación del acuerdo marco. Es Hamas quien sigue poniendo condiciones adicionales y se ha negado a llegar a un acuerdo. Un funcionario de Hamas afirmó que el movimiento islamista quiere un acuerdo de alto al fuego basado en el plan de 3 fases presentado a finales de mayo por el presidente estadounidense Joe Biden. El nivel de expectativas es muy bajo. Hemos pasado por muchas experiencias y cada vez el gobierno israelí y Netanyahu han introducido nuevos obstáculos. Sin rehenes, Netanyahu no hubiese intentado negociar nada con nosotros. Hoy son los familiares de los rehenes quienes buscan una solución para recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Ellos son los preocupados porque quieren que les devuelvan a sus familiares. La comunidad internacional, en particular Estados Unidos, reclama con fuerza una tregua para disuadir a Irán de lanzar un ataque contra Israel. Tanto Teherán como sus aliados acusan al gobierno de Netanyahu de haber matado el 31 de julio a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, durante una visita que realizó a la capital iraní para la investidura del presidente Masoud Pezeshkian. Israel no ha comentado el ataque, que se produjo horas después de que un bombardeo israelí matara en Beirut a un mando militar del poderoso movimiento libanés Hezbollah, respaldado por la República Islámica. La escalada de tensiones provocó temores de una expansión del conflicto. Y está previsto que hoy se reanuden en Doha, Qatar, las negociaciones indirectas para una tregua entre Gaza, Israel y Hamas, así como la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista. Hasta el momento no se ha confirmado si la organización paramilitar acudirá a la cita. Por Israel asistirán los jefes de los servicios de inteligencia Mossad y la Agencia de Seguridad Interior Shin Bet. Según la oficina del primer ministro, se espera que también esté presente el director de la CIA, William Burr. Y el gobierno de Rusia prohibirá nuevamente las exportaciones de gasolina hasta fin de año. La decisión busca estabilizar los precios del combustible en el mercado interno luego de importantes aumentos. La restricción entrará en vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2024. El gobierno de Vladimir Putin ya había tomado una medida similar a principios de año. La nueva prohibición no afectará las entregas planificadas en el marco de los acuerdos internacionales. Bueno, y un gran revuelo se ha generado en Brasil tras los planes de inaugurar un templo dedicado a Lucifer cerca de la ciudad de Porto Alegre, que contaría con una estatua de 5,5 metros de altura. El santuario pertenece a la nueva Orden de Lucifer en la Tierra, que agrupa al menos a 100 personas. Dispone de 5 hectáreas y está ubicado en un área rural del municipio de Garatay. Este ha provocado el rechazo de las autoridades locales y supuestas amenazas a los fundadores. Según uno de los líderes de la agrupación, el espacio servirá para realizar retiros espirituales en los que ahondarán sobre el estudio de los demonios. Bueno, vamos con la información deportiva. Llegó al país el último grupo de atletas venezolanos que participó en los Juegos Olímpicos París 2024. Entre ellos, la pesista Angeli Venegas, quien terminó de 4º lugar en la categoría de 59 kilogramos, junto a sus compañeros de disciplina, Catherine Echandía, Julio Mayora, Keidomar Vallenilla y Naryuri Pérez. Arribaron también José Maita, Leodán Torrealba y César Martínez, que participaron en atletismo. La delegación criolla trajo al país 7 diplomas olímpicos. Por cierto que el atleta francés Mohamed Abdallah Kountas fue suspendido por incitar al odio a través de redes sociales favorables al grupo Hamas y contra israelíes. El vigente campeón nacional de 400 metros y que participó en los Juegos Olímpicos París 2024 habría publicado y también republicado comentarios y frases ofensivas contra Israel.
La Federación Francesa de Atletismo remitió el caso a la Fiscalía del país y al Comité de Disciplina de la instancia deportiva. Bueno, el Real Madrid conquistó la Supercopa de Europa 2024 tras vencer 2-0 al Atalanta de Italia en emocionante partido en el Estadio Nacional de Varsovia. Y el jugador del Madrid, por cierto, Eduardo Camavinga, no pudo jugar esta final y también se perderá el inicio de la Liga tras una lesión durante el entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa. El club blanco indicó que el centrocampista sufrió un esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, luego de recibir un golpe de su compañero Tchouaméni, lo que ocasionó que saliera del terreno rápidamente. Queda pendiente su evolución para determinar cuándo Camavinga volverá a la cancha. Y la UEFA detalló el funcionamiento del sorteo automatizado para los enfrentamientos de la Liga de Campeones, Europa League y Conference League. El organismo deportivo indicó que cada liga estará formada por 36 equipos que se organizarán en 4 bombos o 6 en el caso de la Conference. A partir de la escogencia del primer club, que será manual, sus adversarios serán determinados aleatoriamente por el sistema digital. La UEFA señaló que este nuevo formato, que se establecerá para futuras ediciones de estas competiciones, busca reducir el tiempo de creación de los grupos y asegurar una asignación justa de los equipos y los encuentros. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte venimos con muchísima más información para ustedes. Este miércoles la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen María, una fiesta que recuerda la reencarnación de la Madre de Jesús. Mardoley Prin nos tiene los detalles. Se trata de una celebración de espiritualidad y devoción en las iglesias católicas, ortodoxas y anglicana. Para nosotros los católicos es muy importante porque ella sube al cielo en cuerpo y alma con toda su humanidad. Es la primera resucitada después de Cristo y tiene este beneficio de estar ya en el cielo resucitada con su cuerpo y su alma, simple y llanamente por haber portado en su vientre nada más y nada menos que al mismo Señor Jesús. De este hecho se habla desde el siglo IV, aunque en el siglo VI se hacía referencia a la dormición de María y no fue hasta el siglo XX que se cambió esa condición. Hubo un tiempo en que estaba esa discusión teológica, por decirlo de algún modo, y quedó en la Iglesia Católica así como un poquito relegada a piedad popular, hasta que en 1950 Pío XII, el Papa Pío XII, lo declara dogma de la Iglesia Católica. La Asunción de María es considerada una solemnidad, por lo tanto es día de precepto y se debe ir a la iglesia, y la idea es celebrarla con el rosario. Le pedimos a los feligreses que vengan sobre todo con el deseo de orar por Venezuela, de pedir por Venezuela y de decirle a nuestra Madre Asunta al cielo, levántanos, Madrecita. Para los devotos sobran las razones para pedir y agradecer a la Virgen. ¿Desde cuándo le reza a la Virgen? Bueno, desde que tengo uso de razón. ¿Qué le pide a ella? Bueno, toda la prosperidad que podamos tener el ser humano, sobre todo salud, que es lo que se le pide más universalmente. ¿Qué le pides a la Virgen María? Ay, mamita, por todos los míos y por el país, por Venezuela. ¿Alguna vocación en especial? ¿Una Virgen en especial que le reza? La del Coromoto, la Virgen del Coromoto. ¿Qué le pide a la Virgen? Bueno, paz para Venezuela, salud para mis familiares, para mí. ¿Alguna vocación preferida? Vivo en Maracaibo, La Chinita. Quienes no puedan acudir a la iglesia en este día solemne, se les permite rezar desde su casa, cumpliendo con el rosario o cualquier oración dedicada a la advocación mariana de su preferencia. Mardoley Prin, Televen. La isla de Margarita se viste de fiesta este jueves 15 de agosto para celebrar a su santa patrona, la Virgen de la Asunción. Para festejar este día, el presbítero Darío Salazar anunció la programación a realizarse en la Catedral de la Asunción, ubicada en el municipio de Arismendi, capital de la entidad insular. Misa, el rezo del Santo Rosario, el canto de la salve, la predicación correspondiente, y luego el jueves 15 a las 10 de la mañana, la misa solemne principal y
a las 7 de la noche la procesión por las calles. Como parte de la historia, estas festividades comenzaron a realizarse en 1608 en honor a este dogma de fe proclamado por el Papa Pío VII. Que todo católico estamos llamados a creer el dogma de la Inmaculada, de la Asunción de la Virgen, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Es decir, un presagio de nuestra participación en la vida celestial. O sea, no es aparición, no es que se trajo, no es que se llevó, sino que es fruto de el pueblo fiel que cree que la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de esta celebración religiosa, el Ejecutivo Regional decretó día de júbilo no laborable este 15 de agosto. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Estamos en la Semana Andina de Vacunación en las Fronteras. El Gobierno Nacional impulsó la jornada para promover la inmunización y evitar la propagación de enfermedades. La actividad será hasta mañana y se aplicarán las vacunas BCG contra la tuberculosis, también contra la hepatitis B, pentavalente, la polio inactiva y oral, la fiebre amarilla, sarampión, rubiola y parotiditis. Se estima que asistan cerca de 45.000 personas de los estados Amazonas, Bolívar, Zulia, Táchira y Apure. Durante la jornada también se realizarán actividades interculturales y muestras del folclore nacional para promover la participación comunitaria. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera de Nación. Al regreso, se desplegaron funcionarios militares en el estado Guárico para erradicar acción de grupos delincuentes que amenazan con generar violencia en el país. Volvemos en minutos. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Helio Estrada Paredes, anunció el despliegue de funcionarios militares en el estado Guárico para erradicar la acción de grupos delincuenciales que amenazan con generar violencia en el país. Más de 6.500 funcionarios, entre ellos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de organismos de seguridad ciudadana de la entidad, están tras la búsqueda de integrantes de grupos irregulares que amenazan con generar violencia y atacar a funcionarios. Hasta la fecha, los operativos en zonas rurales y urbanas han permitido neutralizar a 7 miembros de la banda conocida como Tren del Llano y algunas células vinculadas a esta organización delincuencial. En un video publicado en su cuenta de la red social Instagram, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana mostró imágenes del grupo que partió a esta zona del centro llano del país para reforzar labores que iniciaron en días pasados. Desde el estado Guárico, Jean-Mirko Berardino, Televen. Fue detenido en el estado Monagas un hombre de 34 años acusado de cometer actos lascivos contra una menor de 10 años. Lacey San Luis nos tiene el reporte. La detención se originó en la parroquia Alto de los Godos del municipio Maturín. La información la dio a conocer el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del estado Monagas, coronel Eduardo Almérida Padrón, quien detalló que la madre de la infante fue quien realizó la denuncia ante la policía del estado, por lo que procedió inmediatamente a la captura del sujeto. Almérida agregó que el caso quedó a la orden del Ministerio Público para su debido proceso de rigor. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. La Fuerza Armada Nacional encontró el cadáver de una persona en una embarcación localizada frente a las costas del Cabo San Román, en el estado Falcón. En el barco, los funcionarios además incautaron alrededor de 623 kilogramos de droga distribuidos en 1.200 envoltorios tipo panela de presunta marihuana y 23 paquetes de supuesta cocaína. Asimismo, durante la operación detectaron 4 motores fuerza de borda calcinados. Más de 15 millones de dólares han sido invertidos por la Gobernación del Estado Anzoátegui en la recuperación del sistema de salud pública en los 21 municipios de la entidad. Jesús Albino nos tiene el reporte. El primer mandatario regional, Luis José Marcano, puso como ejemplo de esta inversión la entrega del primer hospital integral de MacGregor y las salas de tomografía en los hospitales Centinela, donde se han realizado más de 7.000 estudios de alto costo en lo que va del año. ¿Cuánto ha manejado la gobernación este año? Ya superó los 40 millones en menos de 8 meses. Pero si alguien pregunta, ¿y cómo los utiliza? Un dato yo quiero dar.
Más de 15 millones han sido invertidos en salud pública, en ambulancias, en equipos médicos, en infraestructura, en dotación de medicamentos, de insumos. Estos elementos son importantes porque hablan acerca no solamente del esfuerzo de recuperación, sino el método, la estrategia y las prioridades que estamos empleando para nuestra recuperación como sociedad. Además ofreció un balance del primer mes de funcionamiento de la maternidad de Barcelona, donde se han atendido más de 500 partos entre naturales y cesáreas, con feliz término, y se incrementó el número de controles pre- y posparto. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y en el marco del Plan Nacional de Asfalto en el estado Guárico, avanzan los trabajos de mejoras en la carretera que comunica a Calabozo con San Fernando de Apure. Colocación de carpetas corridas con material asfáltico, saneamiento de base de la carretera, limpieza de laterales y demarcación de las vías, comprenden las labores que se realizan en la Troncal 2. Hemos colocado más de 30.000 toneladas de asfalto. Una de ellas es esta importante vía, la Troncal 2, que es desde Calabozo hasta San Fernando de Apure, que además es parte de la Troncal 2, y que aquí se van a colocar 12.000 toneladas de asfalto, y también en la Troncal 13, en la Troncal 11, en cada una de las vías del Guárico. Y ya llevamos una rehabilitación de más de 800 kilómetros. Mientras tanto, en las vías interurbanas se programa bacheo de calles y avenidas para mejorar la transitabilidad conjuntamente con las alcaldías. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. El alcalde del municipio Torres del estado Lara, Javier Oropesa, designó de manera temporal a Iradia Timaure, alcaldesa encargada. Ramón Vélez nos tiene los detalles. Desde el pasado 12 de agosto, Iraima Timaure asumió las riendas de esa alcaldía de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual establece que las ausencias temporales de alcalde o alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección que el mismo designe. Timaure se desempeñaba como funcionaria de la Dirección de Finanzas en esa alcaldía. Se espera próximamente la alcaldesa encargada sostenga una reunión con los miembros que conforman el Consejo Local de Planificación, de Coordinación de Políticas Públicas para atender la agenda de proyectos pautados para esta jurisdicción. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bien, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, las noticias más relevantes del mundo del arte y el espectáculo en lo actual. Muy buenos días para todos, yo soy Maite García y les doy la bienvenida a Lo Actual, sección de arte y espectáculos del noticiero Televen. Acá vamos a conocer de las noticias nacionales e internacionales en el mundo del entretenimiento que están en tendencia, así que quédense con nosotros y también interactúen a través de las redes sociales @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcía. Es bien temprano, si tiene un café bien caliente mejor para dar inicio entonces con este recorrido contándoles que Brad Pitt reaccionó a los rumores sobre su retiro de la actuación. El actor estadounidense disipó las dudas sobre su futuro en Hollywood durante una reciente entrevista para la revista GQ. En una conversación con su amigo y colega George Clooney, con quien protagoniza la nueva película Wolf, aclaró que todavía está un poco en la misma trayectoria. Con esta declaración, la estrella entonces desmontó esas especulaciones sobre su posible alejamiento del cine. Asimismo, sostuvo que sus comentarios previos sobre estar en las últimas se referían a las etapas de su carrera, no a un retiro definitivo. Quiere decir entonces que ahora es que queda Brad Pitt para rato, por lo menos en el mundo del espectáculo. Sabemos que en su vida personal todavía hay conflicto con respecto a su separación con Angelina Jolie y sus hijos, que algunos de ellos pues quieren quitarse el apellido Pitt, pero eso es harina de otro costal. Nosotros por supuesto nos enfocamos como tal en el entretenimiento y seguiremos entonces viendo a Brad Pitt en muchas más interpretaciones. Por otro lado, les comentamos que afirman que Jennifer López y Ben Affleck se reencontraron, es decir, que esos rumores de separación bien lejos están. Una fuente reveló a People que la estrella visitó a Affleck en la casa del actor en Brentwood, específicamente California, el pasado fin de semana. Ese mismo día, antes de que llegara López, Affleck fue con su hijo Samuel, de 12 años, de compras. J.Lo, quien ahora está de vuelta en Los Ángeles junto a sus hijos, quiere pasar tiempo de calidad con ellos y los hijos de Affleck antes de que empiece la escuela.
así dice la fuente. Cabe destacar que este 15 de agosto Affleck cumple 52 años y si bien ambos han buscado nuevos hogares por separado, este reencuentro entonces le da a sus fanáticos alguna esperanza de volver a verlos juntos. Como les digo, la mayoría de los rumores eran que estaban separados, que el divorcio estaba en puerta. Se veía a Jennifer López sin su anillo. Por allí veíamos también a Ben Affleck comprando una casa separada de la de J.Lo y vendiendo la casa en conjunto. Pero ahora estos rumores en los cuales se les ve llegar juntos, por supuesto, o estas fotos y videos hacen que esos rumores de separación estén totalmente descartados. De igual manera, quizás es simplemente un reencuentro amistoso. Nosotros les tendremos acá toda la información. Continuamos con más noticias y es que Víctor Manuel recibirá las llaves de la ciudad de Nueva York. La distinción está prevista para el 21 de agosto en un evento que concluirá con un espectáculo del Sonero de la Juventud como parte de la serie de conciertos de verano Rise Up New York. El reconocimiento a Víctor Manuel será en la playa Orchard Beach de El Bronx, condado donde nació el cantante y compositor, con una carrera de más de 3 décadas en la que él ha vendido más de 1 millón de copias de sus discos. Con mucha humildad agradezco al alcalde, dice él, este reconocimiento y el que me permita reencontrarme con el público hispano de la ciudad en un evento tan significativo como lo es Rise Up. Así lo indicó en un comunicado el intérprete, que cuenta con un récord Guinness por su desempeño en las listas de éxitos. Bueno, sin duda alguna, muy merecido por Víctor Manuel. Hace poco tuvimos la oportunidad de disfrutar de él y de su salsa acá en nuestro país. Así que estos reconocimientos internacionales, por supuesto, bien merecidos y más de su ciudad natal. Avanzamos para contarles que descubren un peligroso artefacto en la mansión de Dua Lipa. Pues la cantante tuvo que paralizar las obras de renovación de su casa en el norte de Londres cuando los trabajadores hallaron 2 bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, la estrella tuvo que pagar un estudio del suelo antes de avanzar con la construcción de su propio estudio y una piscina. Según los informes, los dispositivos fueron encontrados en varias calles que rodean la mansión y se cree que son del año 1940. En 2021, Lipa ya había enfrentado obstáculos en las iniciativas de mejora de su residencia cuando presentó un proyecto para construir una piscina, un baño turco, una zona de relajación, un cine, una sala de espera y un vestíbulo. Un grupo de conservacionistas y el ayuntamiento también plantearon varias objeciones. Bueno, muchas trabas entonces para la remodelación de Dua Lipa. Me imagino que ya pronto podrá resolver y tener su casa soñada. Así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. A mí seguirme como @MaiteGarcía en todas mis redes sociales. Ahora los dejo con mis compañeros del noticiero. Gracias, Maite. Amigos, llegamos al final del noticiero Primera Emisión por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Así es, en Instagram @noticiero Televen para que puedan detallar todo el acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal en YouTube también es importante que se las recordemos. Televen TV con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y les invitamos, como todos los días, a descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Es gratis para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Hasta mañana. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.